En las afueras del antiguo pueblo de Mitsumura, el río Chidei corría tranquilo, demasiado tranquilo. Los aldeanos decían que, si mirabas fijamente sus aguas durante la luna llena, podías ver rostros humanos flotando bajo la superficie. Nadie se atrevía a pescar allí, mucho menos bañarse en sus aguas. Y si una pelota o una muñeca rodaba hasta la orilla, nadie la recuperaba. Se decía que el río no devolvía lo que tomaba. Solo un hombre lo hacía, el monje Kenji, un anciano ciego que habitaba una ermita de bambú cerca de la cascada. Cada mañana, sin importar la lluvia o el frío, bajaba los escalones de piedra hasta el borde del agua. Su bastón golpeaba el suelo 3 veces antes de arrodillarse frente al río. De su cesto sacaba 3 pepinos y los colocaba sobre una roca negra, pulida por los años y por las manos de los que temían olvidar. El silencio del bosque lo rodeaba mientras murmuraba: Kappa-sama, guardián del río, acepta tu ofrenda y mantén la paz entre los vivos y los tuyos. Algunos niños lo espiaban desde los árboles, riendo entre dientes. Pero cuando el viejo monje se marchaba, juraban ver el agua moverse sola, formando círculos perfectos alrededor de la roca. Y al día siguiente, los pepinos ya no estaban. Se decía que el Kappa comía en silencio, como un niño dormido. Pero si alguien se acercaba sin respeto, comía otra cosa. Primero el aire, luego la voz, después el alma. Kenji solía repetir una frase que nadie entendía completamente. El río recuerda a los hombres que se creen dioses, por eso ningún cuerpo flota aquí. Todos aprenden a hundirse. Los niños, aunque curiosos, no se atrevían a contradecir las palabras del anciano. En el pueblo se rumoraba que había tenido un encuentro con un demonio del agua y había apenas sobrevivido para contarlo. Otros decían que debido a la experiencia, había quedado como loco y nadie se metía con él, y preferían ignorarlo. Pero aquel verano sería distinto. Desde los primeros días de junio, el bosque se volvió inquieto. Los pájaros callaban antes del amanecer. Los perros del pueblo rehusaban ladrar hacia el norte. Y hasta los ciervos, criaturas tenerosas pero curiosas, evitaban el sendero que conducía al río Chidei. Era como si la naturaleza entera supiera algo que los hombres habían olvidado. El aire, normalmente cargado del perfume dulce del bambú, ahora olía a hierro y tierra mojada. Cada noche, el viento bajaba desde las colinas con un gemido extraño, como si arrastrara voces que el bosque no quería repetir. Y entonces llegó la luna llena. Una luna tan brillante que las hojas proyectaban sombras afiladas sobre el suelo. El viento soplaba con violencia, haciendo que los faroles del pueblo se apagaran uno tras otro. Desde la distancia, el río parecía moverse con vida propia, ondulando, como si algo respirara bajo su superficie. Fue esa noche cuando algunos juraron haberlo visto. Una figura en la orilla, encorvada, de piel brillante y húmeda como cuero mojado. No era hombre ni animal. Sus extremidades parecían demasiado largas y su espalda, curvada, dejaba ver una especie de caparazón. En lo alto de su cabeza, una cavidad redonda contenía un líquido que reflejaba la luna como un espejo líquido. El ser se agachó y con dedos delgados, casi humanos, tomó los pepinos que el anciano había dejado sobre la roca negra. Por un instante, pareció detenerse mirando hacia el bosque, como si supiera que lo observaban. Luego, sin emitir sonido alguno, se deslizó de nuevo al agua, y el río lo tragó sin dejar rastro.
ni una ola, ni una burbuja. Solo el silencio absoluto y el eco del viento susurrando algo que nadie quiso entender. Pasaron varias semanas y todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que llegó un forastero. Su nombre era Taro Suganuma, un joven mercader de Edo con más arrogancia que fe. Viajaba vendiendo telas y amuletos falsos, jactándose de no temer a dioses ni fantasmas. Cuando escuchó que en Mitsumura hablaban de un río maldito, sonrió con desprecio. ¿Un demonio del agua, dicen? Tal vez solo quieran ocultar un buen estanque de pesca. Los aldeanos le rogaron que no acampara cerca del río. Le contaron sobre Kenji, sobre las ofrendas, sobre la roca negra. Pero Taro se burló de ellos con carcajadas que rompieron el silencio del pueblo. Yo he visto samuráis morir y nunca había uno de esos capas, como ustedes les dicen. Esa tarde caminó hasta la orilla, ignorando las miradas desde las casas. El aire estaba pesado, espeso, como si el bosque contuviera la respiración. El agua parecía inmóvil, pero de vez en cuando pequeñas burbujas ascendían, rompiendo la superficie con un sonido hueco como si el río exhalara. Taro llenó su cantimplora riendo: «Agua del demonio no, me vendrá bien para el sake». Dejó su tienda bajo un árbol de sauce, encendió una fogata y bebió hasta que la luna subió entre las montañas. Las llamas proyectaban su sombra contra el río, y en el reflejo del agua había otra sombra junto a la suya, una más pequeña, una que se movía incluso cuando él no lo hacía. Pensó que era el vino, hasta que el fuego se apagó de golpe. El aire cambió. Los grillos callaron. Solo se escuchaba el murmullo del agua y dentro de ese murmullo una risa infantil, ahogada, burbujeante. Taro se levantó tambaleante buscando su katana, pero el río parecía hablarle, llamarlo por su nombre. Un susurro, luego dos, luego muchos. «Taro, Taro, ¿tienes pepinos para mí?». Una mano viscosa salió del agua, pequeña, verde, con membranas entre los dedos. El joven dio un paso atrás. Otra mano emergió, y luego una cabeza, redonda, con un cuenco hundido lleno de agua brillante, ojos amarillos y una boca que sonreía demasiado. El capa lo observó en silencio. Taro intentó correr, pero sus pies no respondían. El demonio se inclinó ante él como un cortesano, y al hacerlo, parte del agua del cuenco se derramó. De inmediato, el capa cayó al suelo, débil, jadeando. Taro aprovechó y huyó hacia el bosque sin mirar atrás, pero juró que al alejarse, oyó una voz infantil detrás de él susurrando: «Gracias por dejarme tener sed». Pasaron 3 días desde que el forastero Taro huyó del río. Nadie lo había visto desde entonces, hasta que, una tarde, un grupo de campesinos lo encontró vagando por los campos de arroz, empapado, con los ojos vacíos y las uñas cubiertas de limo. Lo recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo repetía una frase, una y otra vez. Tiene ojos de niño, pero hambre de Dios. Intentaron llevarlo al templo, pero en cuanto por el camino que conducía al río, el hombre se asustó. Esa noche, bajo un cielo gris sin luna, la codicia pudo más que el miedo. Taro regresó al río. «Si el demonio existe», murmuró, «me servirá más vivo que muerto». Ese demonio al que llamaban Kappa parecía débil. Además estaba seguro que si lograba capturarlo, conseguiría una fortuna con el shogun. El agua estaba tranquila, demasiado tranquila, una calma que no pertenecía a este mundo. Taro lanzó la red. Por un instante, nada ocurrió. Luego, un tirón, virulento. La cuerda se tensó, sus manos se cortaron y el río comenzó a hervir.
Lo que emergió de las profundidades no fue un pez ni un monstruo. Era una forma, un cuerpo doblado, delgado, que se movía con la gracia de algo que no pertenece a la carne. Su piel brillaba como jade húmedo, y su rostro, una mezcla de niño, reptil y cadáver, se iluminó con un gesto imposible de interpretar. Ni ira, ni dolor, ni placer. Solo hambre. Taro retrocedió, intentando soltar la cuerda, pero algo la mantenía tensa. El agua se alzó. Una mano lo sujetó del tobillo. Fría, resbalosa, viva. Entonces, la criatura habló. Su voz era líquida, distorsionada, como si saliera de dentro del agua misma. ¿Por qué me interrumpes, humano? ¿Por qué robas lo que no entiendes? Taro, temblando, solo pudo balbucear. Quiero verte. Quiero saber qué eres. El Kappa la dio la cabeza, curioso. Su cuenco lleno de agua relucía bajo la débil luz de los faroles. Si deseas verme, mírame desde dentro. Antes de que Taro pudiera reaccionar, el demonio lo arrastró con una fuerza brutal. El agua lo envolvió, lo aplastó, y durante un instante creyó ver en la profundidad del río cientos de cuerpos flotando, no muertos, sino quietos, como si durmieran de pie. Sus ojos lo miraban desde abajo. El Kappa lo sostuvo con una fuerza imposible. Taro intentó gritar, pero el aire se le escapó del pecho como si el agua le robara el aliento. El demonio lo miró con esos ojos vacíos, y su boca se curvó en una sonrisa que no era humana. Entonces, una sensación helada recorrió su cuerpo desde la base de la espalda hasta el corazón. No fue dolor, fue vacío. El joven sintió cómo de su ano algo se desprendía dentro de él hacia afuera, pero no era carne, sino su esencia. El agua se iluminó con un resplandor verdoso mientras su cuerpo se arqueaba, y el Kappa bebía en silencio aquello que no se ve, pero da vida. Cuando por fin lo soltó, Taro cayó al suelo, respirando sin alma, los ojos abiertos al cielo, como una vasija vacía. De pronto, todo se detuvo. El río volvió a su calma. Solo la cuerda seguía flotando, desgastada y partida, oscilando al ritmo de la corriente. Al amanecer, los aldeanos encontraron la red vacía en la orilla, y sobre la roca negra, donde antes el monje dejaba ofrendas, había una sola cosa: un ojo humano, aún abierto, reflejando el cielo. El Kappa, el demonio del agua, había cobrado su sacrificio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y dar like.